pues tenemos varias situaciones ahí que trabajar, ¿verdad? Acerca de este tema. Pero en sí, el tema general del día de hoy será la proporcionalidad. De hecho, para llegar hasta ahí, pues primero vamos a ir pasando por diferentes conceptos. Es así, iniciamos el día de hoy. Entonces, miren, el primero es las razones. Y es que nos dicen que las razones son la comparación entre dos cantidades mediante su cociente. Cuando hablamos de un cociente, estamos hablando de una división. Entonces, yo coloqué acá esta imagen y ¿qué es lo que observan ustedes en la imagen? Los precios de la gasolina, correcto. Los precios de la gasolina es una razón, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, un galón de gasolina les cuesta, por ejemplo, ahí lo que estamos observando, 21.49 quetzales. ¿Ves? Ahí hay una razón, hay una comparación entre dos cantidades, entre dos variables, lo podríamos decir así, porque una está trabajando los galones y la otra variable está trabajando el precio, ¿sí? Entonces, estamos comparando dos cantidades por medio de una división. Y si ustedes se dan cuenta, pues este tipo de razones se usan a diario, porque nosotros vamos a comprar, por ejemplo, a la tienda y decimos, por ejemplo, deme una libra de azúcar. Ah, bueno, ¿y cuánto es? 3.50. Pues, esa es una razón, ¿verdad? Entonces, son las que utilizamos ahí a diario. Ahora, hay diferentes formas de expresar una razón, pero las dos principales que vamos a ver es la que es en forma de fracción y la que utiliza los dos puntos, ¿sí? Ambas representan una división. Entonces veamos de que la razón, aquí tenemos una razón leída como fracción, diríamos 8 cuartos, ¿sí? Al primer número, aquí ya no se le va a llamar numerador, sino se le llama antecedente. Y al segundo número se le llama consecuente. Si esa operación ahí se realiza, ya 8 dividido 4 nos da 2. Y ese valor 2 es al que se le conoce como razón, ¿sí? Porque el cociente es el resultado de una división. Por eso el concepto decía que la razón es la comparación de dos cantidades mediante su cociente. Esta es la forma expresada, esa es la expresión, pero la razón es el resultado de dividir esas dos cantidades. ¿Y cómo se lee? Entonces tenemos acá, esta razón se lee 8 es a 4. Si ustedes verán, prácticamente con los números yo creo que no hay problema. Solo hay que tomar en cuenta que esa línea, ¿sí? Esa línea de fracción o esos dos puntos significan esas palabras. Es a. Y eso es lo que nos está formando esa relación. 8 es a 4. Entonces, hablando sin un número, podríamos decir, miren, el antecedente es al consecuente, ¿sí? De esa manera. Entonces, así es como va a ser una razón. Entonces, este cuadrito está representando una razón. ¿Qué razón creen que representa este cuadro? Ajá, representa uno, pero no puede ser solo un número. Tienen que tener dos cantidades, un antecedente y un consecuente. ¿Cuál sería el consecuente ahí? Exacto. Uno es a 50, ¿verdad? Porque hay en total 50 cuadritos, pero solo está marcado uno. Y este concepto de cuadritos va mucho a lo que vamos a ver también el día de hoy, que son los porcentajes, ¿sí? Porque es cierta cantidad de un total. Y eso es, podríamos decirlo, la forma gráfica en que se puede ver una razón. Entonces ahí, 1 es a 50.
Ahora tenemos aquí algunos ejemplos y miren, por ejemplo, 3 de 7 estudiantes toman la clase de inglés. Hablando acá de una razón, decimos 3 es a 7. ¿Sí? 4 pelotas de soccer a 3 pelotas de baloncesto. Expresado como razón, 4 es a 3. Y si por ejemplo acá lo colocara al contrario, ¿cómo sería? Tres es a 4. Y hablando de la situación, sería específicamente 3 pelotas de baloncesto es a 4 pelotas de soccer. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esa relación, ¿verdad? Por medio de una razón. Luego, ya conociendo que una razón es el cociente entre dos cantidades, entonces podemos decir y hablar acerca de la proporción. Bueno, ¿y qué es la proporción? Pues nos dice que la proporción es la comparación entre dos razones. Entonces vean de que acá tenemos dos razones. Tenemos la razón 8 es a 4 y la razón 12 es a 6. ¿Y cómo se va a leer esto? Pues ya vimos que cada razón se lee 8 es a 4, 12 es a 6. Entonces, esa igualdad no se va a leer igual, sino es con la palabra como. Entonces yo digo 8 es a 4, como 12 es a 6. Pero ahora, no toda comparación de dos razones es una proporción. ¿Por qué razón? Porque debe de cumplir con una regla. Y esa regla que debe de cumplir es que el producto de sus extremos debe ser igual al producto de sus medios. Bueno, ¿y cuáles son extremos? ¿Cuáles son medios? Bueno, entonces acá, en la forma expresada con los dos puntos, miren, aquí es más fácil de visualizar quiénes son extremos. Los extremos son el 8 y el 6. Y los medios son el 4 y el 12. ¿Sí? Extremos porque están a los lados y medios porque están en el centro. Entonces ustedes observan acá en la proporción escrita como fracción, que entonces los extremos, miren, prácticamente que es el producto cruzado de esas dos razones. Entonces sería el antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda razón. Esos son los extremos. Y los medios, el consecuente de la primera razón por el antecedente de la segunda razón. Esos son los medios. Pues ahorita, pues prácticamente ustedes ya sabrán que para poder determinar si es proporción, lo que yo debo de hacer es multiplicar ese producto cruzado. Entonces, si yo digo acá 8 por 6, esto tendrá que ser igual a 4 por 12. Y si se cumple que esos dos resultados son iguales, entonces esa sí será una proporción. Y vemos que esta sí es una proporción, porque 8 por 6 es 48 y 4 por 12 también es 48. Entonces ahí tenemos ese valor. Muy bien. Entonces vemos pues de que cómo se va relacionando. Razón, comparación de dos cantidades. Proporción, comparación de dos razones. Ahí ya vamos relacionando dos conceptos. Muy bien. Y aquí está lo que les digo, ¿verdad? Miren, extremos y medios. De esa forma. Muy bien. Ahora, la ley de extremos y medios principalmente, aquí tenemos, miren, dos proporciones. La primera dice
4 es a 5, como 13 es a x, y la segunda dice 17 es a x, como 5 es a 9. Una de las principales aplicaciones de la ley de extremos y medios, hablando en una proporción, es encontrar un valor faltante en una proporción, ¿sí? Es decir, qué valor es el que completa esa proporción para que sea cierta, para que se cumpla que el producto de extremos y medios es igual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos acá? Pues vamos a marcar, miren, los extremos y los medios. Entonces diría, bueno, ¿quiénes son los extremos? Es 4 por x. Y los medios es 5 por 13. Y si ustedes tienen un poco de conocimiento acerca de ecuaciones, sabrán que aquí debemos de despejar. ¿Y cómo es que vamos a despejar? Pues el objetivo de despejar es dejar sola la variable x, ¿sí? ¿Qué operación está haciendo ahí el 4? Está multiplicando. Entonces, para poder despejar, lo que debo de hacer es su operación inversa, que es dividir. Entonces, divido entre 4 ambos lados de la ecuación para poder obtener ese valor. Bueno, ¿qué me va a pasar en el primer lado? Que al dividir entre 4, se me van a cancelar esos dos valores y me va a quedar solamente la variable x. Y ahora acá, 5 por 13 es 65. Y ahora 65 dividido 4 es 16.25. Entonces, eso quiere decir de que el valor que va a esa proporción va a ser ese valor. Solo ahí el micrófono, por favor. Les encargo. Muchas gracias. Sí les encargo mucho el micrófono porque eso nos interrumpe. Bueno, ahora tenemos acá, en la siguiente, la misma situación. Extremos y medios. Miren quiénes son los extremos ahora. Son 17 por 9. Y los medios son 5 y x. Por una cuestión estética es que estoy colocando primero el 5, ¿verdad? Porque nos vamos a acostumbrar a nombrar un término, por decirlo así, algebraico. Tal vez me adelanto ahí, pero nos vamos a acostumbrar a que el coeficiente esté antes que la variable. Entonces decimos acá, para poder despejar ese número 5, lo que voy a hacer es dividir entre 5 en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a cancelar el 5 ahí en el lado en donde está la variable x, que es el valor desconocido, y entonces me va a quedar que x es igual a ¿cuánto? Bueno, pues diríamos entonces nosotros 17 por 9, que es 153, y 153 dividido 5. Y esto nos va a dar 30.6. Y entonces, de esa manera es que estamos aplicando nosotros ahí la ley de extremos y medios para poder encontrar un valor faltante, un valor que complemente esa proporción, para que la proporción, para que la igualdad de las razones sea cierta. ¿Estamos claros ahí en lo que hemos visto? Muy bien. Entonces ahora pasamos ahí a lo siguiente, y ahora que ya vimos qué son las proporciones, entonces podemos hablar de la proporcionalidad. Bueno, y es que acá ya se nos está mencionando, pues, función. ¿Sí? Pues función es una relación de dos cantidades. Entonces, va ahí en juego con la razón. Y vean, tenemos dos tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. La directa nos dice acá, miren, que al aumentar o disminuir una de las variables, la otra aumenta o disminuye
respectivamente en la misma razón. Esto quiere decir que si estamos hablando de un aumento, las dos variables aumentan. Y si estamos hablando de una disminución, las dos variables disminuyen. Por ejemplo, un claro ejemplo de una proporción directa es la cantidad de un artículo y su precio. Porque, por ejemplo, que dijéramos nosotros, miren, dos lápices nos cuestan 5 quetzales. Entonces vengo yo y le digo, bueno, entonces, ¿cuánto nos van a costar 10 lápices? ¿Cuánto cuesta? Pues, no, los 10 cuestan 25, ¿sí? Y para hacerlo ustedes pueden aplicar, porque entonces ese valor es el desconocido. Si aplicamos la ley de extremos y medios ahí, entonces yo diría 5 por 10, 50. Y luego el 2 tendría que dividir. Entonces ahí es como nos da ese valor, 25. Pero hago yo este ejemplo para que ustedes observen, miren, la cantidad de lápices aumentó. Entonces, por lógica, el precio que se va a pagar también aumentó. ¿Solo hay alguien ahí con su micrófono, por favor? ¿Me hiciera favor de apagar su micrófono? Bueno, disculpen ahí para la presentación. La verdad que, bueno, el hecho de que activen su micrófono y solo haya ruido, eso afecta bastante, porque nos interrumpe ahí la clase. Les encargo, por favor. Ahí estamos con lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, ahora, la proporcionalidad inversa es lo contrario. Aquí las variables nos dicen que si una va a aumentar, entonces la otra va a disminuir. Es decir, de que lo hacen al contrario. Una aumenta, la otra disminuye. Y si la primera variable disminuye, entonces la otra va a aumentar. Un claro ejemplo de la proporcionalidad inversa es, por ejemplo, el número de trabajadores. Digamos de que 5 trabajadores terminan cierto trabajo en 10 días, por ejemplo. Entonces, si yo dijera, bueno, entonces si yo tengo 10 trabajadores, ¿será que lo van a terminar en más tiempo o en menos tiempo? En menos tiempo. Entonces, ahí analizando los signos, miren, los signos también nos quedan al contrario, ¿verdad? Entonces ahí nos va a quedar así al contrario. Entonces, ahí es en donde vemos que una variable, el número de trabajadores va a aumentar, pero el tiempo va a disminuir. Entonces, ahí brevemente estamos hablando acerca de esa proporcionalidad. Directa, o ambas aumentan o ambas disminuyen. En la inversa, una aumenta y la otra disminuye. Y habiendo hablado acerca de la proporcionalidad, entonces veamos acerca de la regla de 3. Y específicamente de la regla de 3 simple. Bueno, ¿y qué es la regla de 3? Pues la regla de 3 no es más que una proporción en donde se desconoce un valor. Entonces nos dice acá que es una operación que nos ayuda a resolver problemas sobre proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Entonces así. Entonces veamos. Acá vamos a resolver unos problemas acerca de la regla de 3 simple
y vamos a analizar si es una proporcionalidad directa o si es una proporcionalidad inversa. Entonces vean que el problema dice, al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Bueno, entonces, la estrategia para poder resolver un problema acerca de la regla de 3 simple es identificar esas dos variables de las que me está hablando el problema. Primero vemos que nos está hablando de centímetros en el mapa y luego nos está hablando de metros en la realidad. Ahí hay un concepto que es una aplicación de las razones y ese concepto se llama escala. La escala, ¿sí? Yo me imagino que en algún momento ustedes han escuchado hablar de una escala y pues esto se da mucho en los mapas, ¿verdad? Tal como nos está diciendo ahí. Entonces vean, ya que identificamos entonces las variables, vamos a escribirlas para identificar ahí esas dos variables. Entonces miren, la primera es los centímetros. Y la otra son los metros. Entonces, ahí ya rotulé esas dos variables. Ahora, ¿qué valores son los que tengo? Pues me dice que 5 centímetros del mapa equivalen a 600 metros. Y dice que se quiere ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros. Ahora, ¿por qué rotulo? Porque entonces así voy a saber en dónde colocar cada uno de los números. Entonces, como dice 8 centímetros, entonces yo voy a saber y le voy a colocar en el lado en donde estoy hablando de centímetros. Y la pregunta es, ¿a qué distancia del hotel se encuentra este parque? Y ustedes ven pues que en la segunda razón de metros nos hace falta un valor. Entonces, ahí es en donde está nuestra variable. Entonces, ahora, antes de resolver la proporción y de armar la proporción, vamos a ver si es directa o si es inversa. Entonces, la estrategia que yo he utilizado es enfocarnos en la línea en donde está la variable. Eso es lo primordial. Ahora, observo el número. Miren, ese 8 es mayor que el 5. Como es mayor, le voy a colocar un signo menos. Ahora me pregunto, bueno, si son más centímetros, ¿sí? Son más centímetros los que hay en el mapa, entonces en la realidad, ¿será que van a ser más metros o van a ser menos metros? Más metros. Entonces, como los signos nos quedan ahí iguales, eso me dice que esta es una proporcionalidad directa. ¿Sí? Directa. Entonces, ese análisis de signos nos va a servir mucho ahora que veamos también la regla de 3 compuesta. Entonces, ahora voy a armar ahí mi proporción. Ahí solo identifiqué mis datos. Entonces, mi proporción será, como ya tengo ahí, voy a iniciar con la de los metros. Voy a escribirla, 600 es a x. Y eso es igual. Como es directa, la otra razón se copia tal y como están los números. Es decir, 5 es a 8. Entonces, 600 es a x como 5 es a 8. Y ahí para resolver, aplico la ley de extremos y medios. Para más fácil, ustedes verán de que el otro número que acompaña a la x siempre divide. Entonces, diremos que los números que están cruzados, ¿sí? Son los que se van a multiplicar. Es decir, que aquí vamos a multiplicar 600 por 8 y luego lo vamos a dividir entre 5. Muy bien.
Entonces, se trabaja ahí ese procedimiento, 600 por 8, que sería 4800. Y luego se debe dividir por 5. Y nos va a dar de resultado 960. Exacto. 960 metros. Entonces, esa es la cantidad de metros que representan los 8 centímetros en la realidad. Entonces la pregunta dice, ¿a qué distancia del hotel se encuentra ese parque? Entonces yo digo, bueno, el hotel se encuentra a 960 metros del parque. Y entonces ahí está la interpretación. ¿Quedamos claros ahí de cómo resolver ese problema? Muy bien. Entonces vamos a resolver uno más acerca de la regla de 3, ahí simple. Y siempre será la misma estrategia. Entonces dice, miren, ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Entonces, ¿qué variables son las que nos está hablando acá el problema? Bien, se habla de camiones y viajes. Entonces ahí, vamos a escribir, miren, entonces mis dos variables son camiones y viajes. Escribirlo así, pues me va a ayudar a organizar mis datos del problema. Entonces vamos a iniciar por la expresión que está completa, que dice, hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes. Entonces, 3 camiones hacen 6 viajes. Y ayer dice que fueron 2 camiones. La pregunta es, ¿cuántos viajes tuvieron que hacer esos 2 camiones? Entonces, con la regla, el uso ahí de los signos, miren, en la fila de la variable, que es ahí el 2 y la x, el 2 es menor. O sea, ayer hubieron menos camiones. Entonces será que tuvieron que hacer más viajes o menos viajes. Más viajes porque eran menos camiones los que hicieron el trabajo. Entonces ahí vamos a armar y decimos que esta proporción es inversa porque los signos ahí nos quedaron contrarios. Cuando los signos nos quedan contrarios, entonces es una proporcionalidad inversa. Entonces, escribo mi proporción, comienzo con en donde está la variable, 6x, ¿sí? 6 es a x, como, y ahora, como es inversa, la misma palabra lo dice. ¿Cómo lo voy a colocar acá en la proporción? Lo voy a colocar invertido. Es decir que primero, entonces voy a escribir el 2 y luego el 3. Entonces mi proporción me queda 6 es a x como 2 es a 3. Y ahora resuelvo. Miren, esos son los dos números que están ahí cruzados. Entonces digo que x es igual a 6 por 3. Y el otro número siempre va a dividir. Entonces dividido 2. 6 por 3 es 18. Y 18 dividido 2. Entonces, eso quiere decir que los 2 camiones ayer tuvieron que hacer 9 viajes para trasladar la mercancía, ¿verdad? De esa manera entonces es que se trabajan esos problemas de regla de 3 sí. Entonces ahí ven, la solución de la proporción es lo mismo. Lo único que cambia para la directa y la inversa es cómo escribo esa otra razón, ¿sí? En donde está la variable, esa siempre se escribe igual.
Ahora, la otra razón que estoy comparando, esa es la que puede cambiar. Si es directa, se escribe igual en la misma posición que están los números. Y si es inversa, invertimos los números. ¿Sí? Ahora, la regla de 3 compuesta. Y pues esta, ¿por qué se va a llamar compuesta? Pues porque nos ayuda a resolver problemas en donde se van a comparar 3 o más razones. En la regla de 3 simple solo estamos comparando 2 razones, 2 variables. Pero en la regla de 3 compuesta vamos a tener 3 o más, pueden ser 3, 4, 5. ¿Sí? Y de igual manera puede ser que sea directa o sea inversa. Veamos un problema y dice, miren, para realizar una obra, 40 obreros trabajando 6 horas diarias han necesitado 100 días. ¿Cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días? Entonces, ¿de qué me habla el problema? Me habla de obreros, de horas y de días. Entonces, ahí están las 3 razones que voy a comparar. Una razón de obreros, una razón de horas y una de días. Por eso esta es una regla de 3 compuesta. Entonces, primero, escribo ahí esas variables. Obreros, horas y días. Y ahora, escribo ahí los datos que me están dando. Pues me dice que 40 obreros trabajan 6 horas diarias y lo terminan en 100 días. Ahora, ¿cuántos obreros trabajando 4 horas necesitarán para terminar la misma obra, dice, en 120 días? Entonces, ahí colocando nuestros datos, nos damos cuenta de que, miren, la casilla que me quedó vacía es la de obreros. Entonces, ahí es en donde va mi variable. Entonces, ahora necesito comparar para determinar si cada una de estas razones, la de horas y de días, es directa o es inversa. Para cada una tenemos que hacer su análisis. Entonces vamos a comparar obreros, siempre se compara en donde está la variable con las otras razones. Entonces miren, comparemos primero obreros con horas. Entonces en la misma fila de la variable, vean que el 4 es menor. Entonces aquí menos. Entonces, estamos hablando de los obreros. Entonces, si los obreros van a trabajar menos horas, ¿será que se van a necesitar menos obreros o más obreros para hacer la obra? Se van a necesitar más obreros. Entonces, como me quedan ahí los datos invertidos, eso me dice que esa razón es inversa. Y solamente le voy a colocar ahí la I para rotular que es una razón inversa. Ahora, los obreros con los días. Miren, el 120 es mayor, ¿sí? O sea que están tardando más días. Si van a tardar más días, ¿por qué será? ¿Será que es porque hay más obreros o hay menos obreros? Menos obreros, ¿sí? Entonces, ven de que los signos también nos quedan contrarios, por lo tanto, la relación de días también es inversa. Pues una vez que ya identifiqué cuál es el tipo de proporcionalidad de cada una de las razones, armo la proporción. Comienzo siempre con la razón en donde está mi variable. Ahí coloco el igual y ahora, como es inversa, entonces lo debo escribir al contrario. 4 es a 6. Y como aquí tengo varias, voy a ir uniendo esas razones, independientemente de cuántas sean, por medio de una multiplicación. De igual manera, ahí invertir. Bueno, entonces antes de proceder a utilizar la regla ahí de ley de extremos y medios, primero debo de simplificar esa proporción.
Eso quiere decir de que en el segundo lado solamente tenga dos valores. ¿Cómo hago eso? Aplicando ahí la multiplicación. Entonces, miren, voy a utilizar cancelación de ceros para que las cantidades ahí sean menores. Entonces vengo y recuerden que la multiplicación de fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces 4 por 12 es 48 y 6 por 10 es 60. Entonces ven de que aquí ya me queda una proporción simple como las que estábamos trabajando en la regla de 3 simple. Prácticamente que en donde hay más procedimientos es de que van a haber más variables, voy a agregar más acá, pero al final voy a resolver la misma situación. Miren ahí cruzado, entonces x es igual a 40 por 60 y eso dividido 48. Bueno, entonces ahí se realiza la operación. 40 por 60 es 2400 y 2400 dividido 48 nos da un valor de 50. Entonces, eso quiere decir de que se necesitan 50 obreros para trabajar 4 horas diarias y terminar la obra en 120 días. Y de esta manera es como se resuelve. ¿Está claro ahí esta solución del problema? Sigo ahí. Y ahora dice, miren, para alimentar las 248 máquinas de una fábrica durante 24 horas, se gastan 89.280 quetzales. Si trabajan 12 horas, 324 máquinas iguales, ¿cuánto gastarán? Entonces, ¿cuáles son las variables que está utilizando el problema? Máquinas y quetzales. Entonces, aquí, al igual que el anterior, tenemos tres variables. Entonces, las escribimos ahí. Máquinas, horas. Entonces, tenemos ahí 248 máquinas. Trabajan 24 horas y se van a gastar 89.280 quetzales. Ahora, si se trabajan 12 horas, dice, y lo hacen 324 máquinas, ¿cuánto se va a gastar? Entonces, aquí en la variable de quetzales, ahí es en donde va a estar mi variable. Muy bien. Entonces tengo ahí la siguiente situación. Analizo entonces la variable de los quetzales con máquinas y de quetzales con horas. Vamos primero con las máquinas. Miren, el 324 es mayor. Entonces, entre más máquinas, ¿será que se va a gastar más o se va a gastar menos? Se va a gastar más, ¿sí? Entonces, ahí observamos de que esa relación ahí es directa, ¿sí? Ahora, las horas. En menos horas, ¿sí? Si se trabaja menos horas, ¿será que se va a trabajar? ¿Se va a gastar más o se va a gastar menos? En menos horas. Menos horas, menos, ¿sí? Como se está trabajando menos tiempo, entonces se va a gastar menos también. Entonces ahí vemos de que ahí la relación de horas, entonces también es directa. Desde aquí tenemos dos en donde son directas ambas, ¿verdad? Entonces voy a colocar ahí la primera que es 89.280. Esa X igual. Y como aquí ambas son directas, ambas se escriben tal y como están. Entonces escribo ahí 248 es a 324.
por 24 es a 12. Ahora debo de reducir ahí esa proporción. Copio la primera parte que es 89.280 dividido x igual, y entonces realizo ahí esas multiplicaciones para obtener las cantidades en el otro lado de la proporción. Entonces digo 248 por 24 y eso nos da un valor de 5.952. Y ahora 324 por 12 y eso nos da un valor de 3.888. Entonces, ahí ya reducimos la proporción. Aplico la ley de extremos y medios. Entonces ya vimos, miren ahí. Entonces x es igual a 89.280 por 3.888. Y la otra cantidad divide. Entonces aquí dividido 5.952. Bueno, entonces se realiza ahí la operación. Por lo tanto, multiplicamos ahí 89.280 por 3.888. Y esto nos da 347.120.640. Ahora, se divide entre 1952. Y ahí se va a obtener de resultado 58.320. Sí, dígame. No, no, porque es una proporción directa. Cuando es una proporción directa, las cantidades se escriben en el mismo orden en que están en la tablita que ya armamos. Solo es en la inversa en donde le damos ahí los números al contrario. Solo en la inversa es donde se cambian los números. Se gastó menos, pero es que miren, ya al colocar la cantidad, puede ser que no les coincida mucho ahí con los signos, pero es que los signos solo me están sirviendo a mí para determinar la relación entre la variable desconocida y las otras dos razones, ¿sí? Ahora, como estoy relacionando tres situaciones ahí, por eso es de que la cantidad varía. Si ustedes ven, esta cantidad va más acorde a la de horas, en donde habíamos dicho que como se van a hacer menos horas, entonces se va a gastar menos, ¿verdad? Entonces ahí la cantidad no va a cuadrar completamente con los dos pares de signos, pero es porque estamos relacionando tres cantidades, no solo dos, como en la regla de tres simple. No sé si queda ahí claro ese problema. Muy bien. Vamos a hacer uno último y de acá. Para recorrer una distancia de 15.000 kilómetros, un pájaro tarda 20 días, volando durante 9 horas diarias. ¿Cuántos días tardará en recorrer? 2.000 kilómetros si vuela 12 horas diarias. Entonces, ¿de qué me está hablando el problema? Me está hablando de kilómetros, de días y de horas. Entonces ahora coloco mis cantidades. Kilómetros, el primero dice 15.000 kilómetros en 20 días y 9 horas. Ahora, ¿cuántos días tardará para recorrer 2.000 kilómetros? Volando 12 horas. Entonces acá
12 horas y vemos entonces que mi variable desconocida acá está en 10. Ahora comparo ahí los signos. Solo el micrófono ahí, por favor. Entonces vamos a comparar ahí de kilómetros con días y vean, son menos kilómetros. Entonces, como el pájaro debe recorrer menos kilómetros, por lo lógico, entonces va a hacer menos días. Eso quiere decir que entonces acá la proporción de los kilómetros es directa. ¿Sí? Ahí quedaron los signos iguales. Y ahora en la de horas, miren, como el ave va a volar más horas, eso quiere decir de que el vuelo lo va a completar en menos días porque está volando más horas. Entonces ahí vemos de que acá la de horas, esa sí es inversa. ¿Sí? Entonces, no siempre, yo digo que tal vez ahí el que me preguntó por las horas, porque todas las otras que habíamos visto de horas siempre quedan inversas. ¿Sí? Pero hay que analizar allí esa situación, ¿verdad? No siempre el de horas va a quedar inverso. Tiene que ver más que todo cuando estamos relacionando dos medidas de tiempo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Entonces escribo la proporción ahí, iniciando con la variable, ahí 20 es a x igual. Como esta es directa, entonces le escribo tal y como está escrita, 15.000 es a 2.000. Y ahora sí, como es inversa, ahora sí escribo invertido los números. 12 es a 9. Para simplificar un poco ahí la operación, utilizando la cancelación de ceros, miren, cancelo ahí esos ceros. Obviamente que solo se pueden cancelar los que están de último, ¿verdad? Entonces aquí en la primera ya solo me queda 15 es a 2. Entonces ahora simplifico ahí esa proporción. Les digo 20 es a x, como, y digo 15 por 12, lo cual me da 180. Y ahora 2 por 9, lo cual es 18. Bueno, ahora ahí aplicamos la regla y digo que x es igual a 20 por 18 dividido 180. Bueno, entonces resolvemos ahí la operación. 20 por 18 es 360 y 360 dividido 180 es 2. En este caso, por ejemplo, sin utilizar la calculadora se puede resolver. Porque miren, aquí puedo cancelar ahí ese 0 y entonces observaría que tengo 18 y 18. O sea que puedo cancelar el 18 y ya solamente me queda el 2. Podría ser una forma, ¿verdad? Y sí que en matemáticas hay diferentes formas de poder realizar una operación. Entonces ahí está. Entonces, ¿cuántos días va a tardar? Miren, 2 días. ¿Sí? 2 días. Si ven acá este valor, sí cuadra con los dos. ¿Sí? Menos días para hora, menos días para kilómetro. Pero no siempre va a cuadrar con las dos cantidades. Muy bien. Entonces, así estaríamos ahí con esa regla de 3 compuesta. Con respecto a este tema, tal vez le subo yo un documento de Word que tengo con 30 problemas acerca de mi regla de 3 compuesta para que ustedes practiquen para su examen parcial, que es la otra semana. Entonces ahí está. Entonces ya pasamos ahí por las razones, las proporciones, la proporcionalidad
la regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Si ven ahí, llevamos 5 temas trabajados el día de hoy. Y ahora vamos a ver porcentajes y conversiones de unidad de medida, porque estas son aplicaciones de lo que ya vimos, ¿sí? El porcentaje como porcentaje es una razón, y es una razón que compara una cantidad. Por ejemplo, si yo digo 28%, yo creo que ustedes ahí están acostumbrados a ver ese tipo de cantidades. Esta es la razón de 28 es a 100. O como está escrito, 28 por cada 100 o 28 de cada 100 partes. ¿Sí? Este es el significado ahí de ese símbolo de porcentaje. Muy bien. Entonces ahí dice, miren, que la solución de problemas sobre porcentajes es una aplicación de la regla de 3 simple y específicamente de proporcionalidad directa. Entonces son aplicaciones ahí. Entonces vamos a resolver ahí situaciones acerca de porcentajes. Obviamente, miren, habría algunas situaciones tal vez que ver antes de pasar al otro, y es que el porcentaje se puede representar en decimal, en fracción o como el símbolo, como porcentaje netamente. Por ejemplo, miren ahí el 28%, esta es la expresión como porcentaje. Como fracción, 28 cienavos, lo cual se puede simplificar. Yo digo la mitad de 28, 14, la mitad de 100, 50, la mitad de 14, 7 y la mitad de 50, 25. ¿Sabe que entonces el 28% expresado como una fracción es equivalente a 7 es a 25 o 7/25, ¿verdad? Esa es ahí la fracción, pero también lo puedo expresar como decimal. Para decimal es más fácil tomándolo desde donde ya está ahí con el 100. ¿Por qué razón? En el caso de que no tengamos punto, ubicamos ahí el punto y miren, ¿cuántos ceros tiene el 100? Tiene 2 ceros. Entonces corremos el punto 2 veces hacia la izquierda. 1, 2. Entonces ahí antes del 0, si es que no nos queda ningún número, colocamos 0, el punto y la cantidad que tenemos. Entonces, 28% es equivalente a 0.28. Entonces, ahí estamos trabajando, miren, del 28 a fracción y también a decimal. Pero también se puede hacer lo contrario. ¿Sí? Convertir de decimal a porcentaje, de fracción a porcentaje. ¿Cómo sería esa situación ahí? Por ejemplo, si tuviéramos, miren ahí, 0.047. Bueno, yo quiero expresar esto como porcentaje. Entonces, yo recuerdo que es por 100. Entonces, lo que yo debo hacer ahí es multiplicar esa cantidad por 100. Y para multiplicar por 100 es bien sencillo porque lo único que tengo que hacer es mover el punto 2 veces, pero acá a la derecha. Entonces, 1 y 2. Entonces, ahí me queda mi nuevo punto. Entonces, miren que estoy hablando de 4.7%. Y de la misma manera, si yo quiero convertir ahí una fracción, por ejemplo, 5 séptimos a un porcentaje, lo que debo de hacer es el mismo concepto. Multiplicar por 100. En este caso, pues será ahí, miren, 5 por 100, 500. Y luego ese 500 dividido 7. Y ya obtenemos ahí la cantidad como porcentaje. 500 dividido 7 es 71.43. Aproximado, ¿verdad? 71.43.
y ahí colocamos ese valor de por ciento. Y ahí estaría. Antes de pasar a la solución, ¿verdad? Esas son las diferentes expresiones del porcentaje. Entonces, ahora las aplicaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, han visto cuando habla de un descuento, ¿sí? O hablan de comisiones, y miren, le vamos a dar el 5% de comisión. Bueno, y entonces, ¿cómo calculo yo cuánto es el 5% en un dinero, verdad? Pues va a ser de la siguiente manera. Y miren que acá dice, determina el 46% de 895. Hablando, ¿sí? Aquí lo voy a hacer hablando de una proporción, de una regla de 3, 5. Recuerden de que debo de tener las variables. Entonces, miren, voy a decir la cantidad, ¿sí? O sea, el número y el porcentaje. Entonces, tengo así lo siguiente. La cantidad es 895. Pero miren, ese 895 no es equivalente al 46%, sino que ese 895 es la cantidad total. Y si hablamos de un porcentaje, ese total quiere decir un 100%. Entonces aquí coloco el 100%, únicamente así el 100%. Entonces, el otro valor que quiero encontrar es el 46. Como es porcentaje, lo coloco ahí en el lado de los porcentajes. Y mi cantidad desconocida entonces está acá. Y como miren, como esta es una proporcionalidad directa, podemos hacerlo inmediatamente. Ya sabemos de que ahí es cruzado, porque la proporción nos va a quedar de la misma manera, porque es directa. Entonces digo ahí X es igual a 895 por 46 y luego dividido 100. Y por eso es de que miren, muchos dicen, bueno, sí, mire, multiplíquelo por la cantidad de porcentaje y divídalo entre 100 y va a tener la cantidad. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes, pero ven de dónde fue que salió esa operación, ¿verdad? Les decimos ahí 895 por 46 y lo dividimos dentro de 100 y nos da 411.100. Entonces, el 46% de 895 es 411.100. Así. Entonces, de esa manera es que se resuelve ahí este tipo de porcentaje. Cuando quiero determinar el porcentaje de un número. De esa manera. Siempre va a ser pues con la regla de 3. Que vemos ahí el siguiente. Miren, ahora cambia lo que nos están diciendo. Dice, determina qué porcentaje de 745 es 310. Ya vieron ustedes de que acá estamos hablando de cantidad y de porcentaje, pero en este caso no me están dando, por decirlo así, ningún porcentaje, pero sí las cantidades. Sí, el 100% que nunca nos van a decir 745 es el 100%. Es implícito porque lo vamos a reconocer automáticamente por ese concepto de total. Entonces ahí el 745 es el 100 y 310 como es una cantidad, pues ahí de cantidad. Entonces ven de que ahora lo que voy a buscar es un porcentaje. Entonces miren, como es directa, ahí multiplico cruzado y la otra cantidad me va a dividir. ¿Sí? Esa es la ventaja de las proporcionalidades directas, porque colocando ustedes sus datos, inmediatamente pueden colocarlo ahí como proporción y ya lo pueden resolver, ¿verdad? Entonces decimos ahí 310 por 100 y dividido 745.
Y pues, ¿cuánto da de resultado esto, verdad? 41.61. Y como estoy hablando de un porcentaje, entonces le agrego el símbolo de por ciento y ahí está resuelto, ¿verdad? De esa manera, entonces ven, ahí no me complico porque como estoy analizando ahí, o sea, es mejor venir y trabajarlo con una regla de 3, colocando ahí las variables y colocando mis valores, ¿verdad? Clasificándolo según a qué variable pertenece. Y no como que me digan, miren, si usted quiere calcular el porcentaje, lo multiplica el número por tal cantidad y divide entre 100. Y si es un número de otro número, multiplica por 100 y divide entre la cantidad. No, es mejor saber aplicar la regla de 3 y ahí no hay pierde, a menos de que no clasificara bien las cantidades, ¿verdad? Ahora el siguiente dice, miren, determina de qué número es 98 el 24%. Entonces, de la misma manera, la cantidad y el porcentaje. Ahora me están diciendo, miren, 98 es el 24%, ¿sí? De que aquí en mi relación yo digo 98 es el 24%. Entonces cuando me dice de qué número, o sea, me está pidiendo allá la cantidad. Entonces, ¿qué porcentaje es el que debo de buscar? El 100%. Lo que dijo el compañero. Aquí no me dice determine el 100%, ¿sí? El número que representa el 100%, no. Pero yo interpreto que como estoy hablando de porcentaje, siempre voy a tener ese 100%, porque es el significado de ese 100%. De resuelvo ahí, miren. Les digo ahí, x es igual a 98%. Y dividido 24. Entonces ahí tenemos muy bien 408.33. Aquí no le coloco el símbolo por ciento porque estoy buscando una cantidad. O sea, la cantidad total ahí es entonces 408.33. Y entonces así es como estamos aplicando ese concepto de porcentajes y relacionándolo con la regla de 3 simple con una proporcionalidad directa. ¿Será que estamos claros ahí de cómo están esas aplicaciones de los porcentajes? Y lo último que yo les dije que es otra aplicación más, ¿sí? Las conversiones de unidades de medida. Cuando hablo de unidades de medida, ahí tenemos una gran aplicación de razones y de la regla de 3 simple con proporcionalidad directa. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué esta tablita que me está relacionando ahí diferentes razones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí, si yo dijera, miren, 8 pies y convertirlo a metros. Bueno, en esta tablita, pues hay que saber qué interpretar. Entonces, miren, estoy relacionando pies y metros. De preferencia vamos a utilizar en donde está el número 1. Si ven, en esta fila
de metro, ¿sí? De metro a pie, me dice que un metro, ahí está el número 1, es equivalente a 3.281 pies, ¿sí? Entonces, esa es mi razón. Viéndolo ahí como una regla de 3, yo digo, bueno, los pies y los metros. Bueno, ¿qué me dice mi relación? Me dice que 3.28, ahí 281 pies, es equivalente a un metro. ¿Y qué es lo que quiero convertir? 8 pies. ¿En dónde coloco esos 8 pies? En la categoría de pies. Y en el otro lado, pues es el valor desconocido. Como ya dije que es una proporción directa, de esa manera, entonces miren de que tendré que multiplicar ahí el 8 por 1 y dividirlo entre 3.281. Les digo ahí, x es igual 8 por 1 dividido 3.281. Y eso pues nos va a dar ahí aproximado 2.44 metros. ¿Sí? 2.44 metros. Y ahí está. De esa manera. Yo digo que si ustedes en algún momento han recibido un curso de física, pues esto también se trabaja en física. Yo incluso he dado, bueno, doy clases de física a mis estudiantes. Yo no suelo utilizar la regla de 3 para conversiones, sino que se los muestro de otra forma, ¿verdad? Pero para que ustedes vean de que la conversión de unidades de medida también se puede trabajar por medio de una regla de 3, ¿verdad? Entonces ahí están esas aplicaciones. Esto pues lo vimos así muy, sí, dígame. ¿Será que pudiera mover la barra hacia abajo para poder tomar el foto de las tablas? Ahí. Muy bien. No hay problema. Sí, entonces, si ven, miren, aquí lo fundamental para las conversiones de unidades de medida es de que ustedes tengan una tablita, ¿sí? Porque deben de tener referencia, pues. Tampoco nuestro cerebro es muy potente, pero tampoco es una computadora para que se quede grabado tantas equivalencias, ¿verdad? Entonces ahí es necesario. Este es un tipo de tablitas, hay otros que, por ejemplo, solo le marcan algunos de los factores más importantes, ¿no? 1 kilómetro igual a 1000 metros y así sucesivamente. Pero así estaría cómo aplicar ahí por medio de la regla de 3. Entonces, si alguien más ahí tiene alguna otra duda. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Ahí fue donde abarcamos ahí entonces esa parte de proporcionalidad. Entonces les recuerdo que la otra semana es la evaluación parcial, entonces a las 9:30 yo voy a subir el documento para que ustedes comiencen a trabajar. Obviamente pues estará valorado sobre un 100%. Luego yo aplicaré una regla de 3 que ya está programada ahí en la hoja de cálculo para determinar su punteo neto, ¿verdad? Y ya les expliqué ahí que yo subo el documento y también el formulario en donde ustedes solo van a marcar la opción que ustedes tuvieron de respuesta, ¿verdad? Y pues sí, solo van a tener de tiempo de 9:30 a 11 de la mañana. A las 11 de la mañana yo deshabilito el formulario y ya no van a poder ingresar respuestas, ¿verdad?